Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. El 16 de noviembre será la primera vuelta en las elecciones presidenciales de Chile. Hasta el momento, la derecha chilena tiene, sus candidatos están en primer lugar, en primer lugar está Evelyn Matthey y en segundo lugar está Johannes Kaiser. Esto evidencia un descontento de la ciudadanía chilena con la izquierda que ha estado en el poder desde el estallido social y el inicio del proceso constituyente fracasado chileno. Para analizar la coyuntura política de Chile y las diversas candidaturas que se están presentando en estas elecciones de noviembre, nos acompaña Víctor Espinosa, economista especializado en crecimiento y desarrollo económico y docente universitario. Víctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. No, un placer para nosotros. Bueno, Víctor, empecemos por lo que están señalando las encuestas, ¿no? Están los candidatos que encabezan las encuestas son Evelyn Matthey, Johannes Kaiser y también José Antonio Kast. ¿Esto qué revela con respecto a la posición que tiene la ciudadanía ante la izquierda chilena o sus intenciones de voto? Bueno, hace una década, principalmente a partir del año 2014, que el crecimiento económico de Chile está estancado en torno a un 2% promedio mensual. La productividad laboral, es decir, lo que implica los salarios de los trabajadores, también lleva una década estancada. La inversión no para de caer año a año, el ahorro cayó de un máximo de 27% como porcentaje del PIB a un mínimo de 16%. Para tener un orden de magnitudes, el ahorro como porcentaje del PIB promedio de los países OCDE es entre 30, por ejemplo, Alemania, Suiza, 46, por ejemplo, Hong Kong, Singapur. Bien, Chile se estaba aproximando a los niveles de acumulación de capital de los países OCDE y actualmente está en niveles similares a Argentina. Esto ha llevado, por otro lado, a un deterioro de la calidad de vida de los chilenos. ¿Por qué? Porque también en la última década, precisamente, la meta de inflación del Banco Central siempre es entre 3%, entre 0 y 3%. Sin embargo, llevamos una década con una inflación promedio anual del 5%. Entonces, si la inflación es 5% promedio anual todos los años en la última década y los salarios se mantienen estancados, el nivel de vida, la calidad de vida de los chilenos cae. No solo no conforme con eso, Chile era un país reconocido internacionalmente por tener las cuentas fiscales ordenadas. De hecho, Chile siempre tuvo superávit fiscal, es decir, el gobierno ahorraba, gastaba menos de lo que ingresaba. Bien, por lo tanto, por ejemplo, cuando había una crisis como la crisis asiática en los 90, Chile no se tuvo que endeudar más, no tuvo que subir los impuestos, sino que con el ahorro que tenía el gobierno pudo otorgar, por ejemplo, subsidios transitorios a las empresas y a las familias para mitigar los efectos de la crisis. Sin embargo, llevamos una década con déficit fiscal persistente y eso ha implicado, entre otras cosas, que la deuda como porcentaje del PIB pasara de un 4% del PIB, 4% del PIB, una de las tasas de deuda más bajas del mundo, a un 43%. Y eso implica que las condiciones financieras se vuelven más hostiles no solamente para el gobierno, sino que para las empresas y para las familias. Por lo tanto, en los últimos 5 años en particular, por ejemplo, a partir del estallido social y los 2 experimentos constitucionales, prácticamente comprar una vivienda en Chile se está volviendo un desafío monumental. Ahora, como bien ha señalado, Chile tuvo durante bastante tiempo sus cuentas ordenadas, Sí. pero hay un deterioro en la economía desde hace 10 años. Sin embargo, seguía siendo, digamos, el ejemplo de modelo económico en Sudamérica. A pesar de esto, el relato político parece que se impuso al dato. Y esto permitió que tuviera inicialmente éxito el estallido social y que se lograra, a fines del gobierno de Sebastián Piñera, de su segundo gobierno, el inicio de un proceso constituyente que paralizó al país. ¿Tú consideras que actualmente esta percepción de la sociedad, digamos este relato de la izquierda, ha cambiado y se viene imponiendo, o no imponiendo, sino viene permeando en la sociedad un relato distinto que contradice a todo lo que señalaba el octubrismo? Exactamente, lo que ha ocurrido en el último tiempo es que la gente se dio cuenta de que todo el desastre económico, la inseguridad económica que vivimos hace una década, la inseguridad, ese es un tema muy importante porque, por ejemplo, bueno, al igual que en Perú o en países cercanos, hace
5 años atrás no existían los sicariatos, no existían los secuestros en Chile. Y actualmente eso es pan de cada día, es encender la televisión y ver eso todos los días, de extorsiones. Bien, de hecho la semana pasada me tocó estar en Lima por unas reuniones eh, eh, profesionales y me tocó presenciar una extorsión. En Chile está pasando exactamente lo mismo. Bien, entonces la delincuencia y la inseguridad económica son insostenibles y la gente se está dando cuenta de que todo eso se originó, al menos en Chile, a partir del año 2014 con las políticas socialistas de Michelle Bachelet, que hizo, entre otras cosas, subir una reforma tributaria que subió los impuestos a las empresas de 17 a 27, siendo que el promedio de los países de la OCDE es 23. No solo eso, sino que desintegró parcialmente el sistema de impuestos, es decir, si uno es una empresa, tiene que pagar impuesto corporativo y luego con el mismo dinero, que es de lo que generó tu empresa, tienes que pagar impuesto a la renta personal, es decir, por el mismo ingreso te cobran doble impuesto. Por lo tanto, es un gran desincentivo a la acumulación de capital y al emprendimiento y a la inversión. Y eso ha provocado que en la última década igualmente las empresas hayan aumentado bien, en términos históricos sus niveles de apalancamiento, de endeudamiento. No conforme con eso, hizo una reforma al sistema político que permite que, por ejemplo, antes de esa reforma del sistema político del 2015, existían dos grandes conglomerados, es decir, estaba por un lado lo que hoy sería Chile Vamos, que hoy lo representa Evelyn Matei, que convergían distintos partidos de derecha en una coalición conjunta, y por otro lado estaba la concertación, o lo que se llamó la nueva mayoría, que fue el conglomerado que apoyó a Michelle Bachelet, y básicamente eran dos grandes conglomerados que competían en todas las elecciones. El cambio que hizo en el sistema político facilitó la fragmentación, el caudillismo y premiar a que surjan, por ejemplo, diputados con un 1% de la votación. Por lo tanto, si yo soy un diputado que gana con un 1% de los votos porque fui arrastrado por un compañero de lista que tuvo más votos, bien, ¿cuál es mi incentivo para ser electo y reelecto? Tener un discurso muy radical, bien, para salir bastante en la prensa, bien, para llamar la atención de el público más ideologizado, que son los que van religiosamente a votar. Entonces lo que ha ocurrido es que se ha radicalizado el discurso, y entre eso, por ejemplo, todas estas personas del 1% fueron los que promovieron, por ejemplo, el estallido social, bien, culpando al sistema capitalista, bien, pero el deterioro económico de Chile comenzó en el año 2014. De hecho, antes de eso, Chile era uno de los 10 países del mundo con mayor libertad económica. Era uno de los 20 países con mayor facilidad para hacer negocios. Libertad económica, Heritage Foundation y Fraser. Facilidad para hacer negocios, el Banco Mundial, Doing Business. También uno de los 20 países con mayor transparencia internacional del índice de percepción de la corrupción, entre otros. Bien, índice de desarrollo humano, etcétera. Y todo esto se fue retrotrayendo a partir del año 2014, porque además se hizo una reforma a la educación, que antes la educación era descentralizada en los municipios. Por lo tanto, cada municipio podía innovar en el currículum, bien podían competir entre ellos, y actualmente está todo centralizado. De hecho, este gobierno de Gabriel Boric contrató 40 funcionarios solamente en este proceso de centralización de la educación. ¿Qué ocurre? Bueno, que ahora la educación pública tiene pauta oficial en educación, y ahora los colegios públicos, que antiguamente eran un orgullo nacional, actualmente están últimos en los rankings de evaluación. Y los que están en los 100 primeros son colegios privados. Bien. Bueno, y eso es lo que ha ocurrido en el último tiempo. Y con respecto al tema de la migración en Chile y la seguridad, ¿también son problemas actualmente? Sí. Sí, y eso también ocurrió en el segundo gobierno de Michelle Bachelet entre el año 2014 y el año 2018. Michelle Bachelet hizo convenios con Haití, por ejemplo, y otros países para traer aviones llenos de inmigrantes, bien, que por ejemplo Haití, personas que no hablaban español, comenzaron a traer aviones llenos de personas que no hablaban español. Entonces llegaban acá y no encontraban trabajo. Entonces esa gente la traía con falsas promesas y quedaban en la pobreza absoluta. Entonces eso generó que, por ejemplo, que se triplicaran los campamentos, bien, gente que en cualquier parte construye una choza o en una carpa, bien, se triplicó en la última década
Bien, por otro lado, hay un ingreso descontrolado de inmigración ilegal por la frontera con Bolivia. Hay muchas bandas, bueno, en Perú también lo han vivido, bandas de trata de personas, bien, que las familias, por ejemplo, venezolanas, bien, o de otros países, colombianas, etcétera, pagan a estas mafias para que las dejen en el desierto chileno, bien. Entonces el ejército chileno ve a familias, bien, y las recoge, luego las están esperando las organizaciones de migrantes, etcétera, y luego entran, pero entran y como no tienen documentos no pueden acceder a trabajo, entonces de vuelta estás trayendo pobreza, estás trayendo indigencia. Entonces eso es una situación que también impulsó el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, y por lo tanto la gente ya está cansada, ya está cansada. Tuvimos un estallido social que lo que hizo fue empobrecer más a nuestro país, fomentar la salida de capitales en estos últimos 5 años como nunca antes, bien, desde la década del 70 del gobierno de Salvador Allende, bien, y la situación se ha vuelto insostenible. Entonces ha habido un giro en el discurso hacia la derecha, y no es casualidad que, por ejemplo, Evelyn Matei, que es la banderada del piñerismo, pasó de tener una aprobación para la carrera presidencial de 28% a finales del año pasado y ya va en 18, es decir, ha caído 10 puntos. Versus Johannes Kaiser, que es el candidato del Partido Nacional Libertario. El símil podría ser, por ejemplo, Javier Milei, de Argentina. Ha pasado de un 1% en las encuestas, y hay encuestas que le dan incluso hasta el 30% de aprobación. Víctor, vamos ahora a una pausa y regresamos para hablar de las 3 alternativas de derecha en Chile. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política de Chile, acompañados por Víctor Espinosa, especialista en crecimiento y desarrollo económico y docente universitario. En el bloque anterior estábamos analizando el deterioro económico de Chile y estabas poniendo bastante énfasis, Víctor, en la responsabilidad que tiene Michelle Bachelet a lo largo de sus 2 gobiernos, ¿no? Sí. En este asunto. Sin embargo, ella representa, digamos, a la izquierda del Partido Socialista chileno y no representa, digamos, no es una de las figuras clave del octubrismo o de esta izquierda woke que tuvo protagonismo hasta el momento con el gobierno de Boric. Sin embargo, ella figura en las encuestas en 3.º o 4.º lugar, al margen de que no esté claro si va a ser candidata presidencial o no. Entonces esto también revela un hartazgo de la población hacia esta izquierda que ha tenido protagonismo en los últimos años. No sé qué opinas de este asunto. De hecho, fue tanto así, es tanto el hartazgo con la inseguridad económica y la inseguridad delictual producto de las malas reformas del gobierno de Michelle Bachelet, que Michelle Bachelet ya anunció que no va a ir a la carrera presidencial, porque sabe que si va a perder con seguridad. Bien, porque la gente, después de los experimentos constitucionales, que la misma gente no quería, eran los políticos los que querían cambiar la Constitución, la gente lo rechazó 2 veces. Rechazó la propuesta de la extrema izquierda y rechazó la propuesta de la extrema derecha, y finalmente tenemos la misma Constitución de la década de los 80. Entonces, la expresidenta Bachelet renunció a la carrera presidencial para no comprometer una pérdida segura en las elecciones. Sin embargo, han surgido otras figuras como la ministra Carolina Toá, que es la ministra de Seguridad de este gobierno. Bien, y estamos en cifras récord de asesinatos, bien, de secuestros, bien de robos, bien de inseguridad. De hecho, es tanto así la locura del último tiempo en Chile de que las empresas tienen que cerrar más temprano por miedo de que en la noche les roben. Bien, la gente también tiene preocupación y quiere llegar rápido a su casa. Bien, por la inseguridad y la desprotección que tienen los chilenos en la noche. Bien, entonces esa es la candidata presidencial de la izquierda. Por lo tanto, las posibilidades que tiene reales de ser electa son muy bajas, salvo que las 3 opciones de derecha que actualmente están liderando, la derecha socialdemócrata de Evelyn Matei, la derecha conservadora de José Antonio Kast y la derecha libertaria de Johannes Kaiser,
tendrían que hacer una muy mala campaña para resucitar al muerto. Ahora, en palabras de Johannes Kaiser, la ministra Toa ha sido en la práctica presidente de facto del país. ¿Qué tanto sustento Sí. tienen estas declaraciones o en qué se basan? Bueno, nos basamos en que el presidente Boric está en su palacio haciendo no sé qué hará, porque cuando hay discusiones por ejemplo, del ámbito económico, del ámbito tributario, del ámbito de seguridad, bien, del ámbito productivo, él está ausente de las discusiones. Los que van en representación de él son sus ministros, bien. Entonces, efectivamente, en el ámbito del... Bueno, y además el ministro del Interior es el vicepresidente del país. Entonces, dado que hay un ausentismo del presidente Boric, más que va para, por ejemplo, inaugurar un colegio, inaugurar un hospital, inaugurar una plaza, viene la discusión de política pública, está totalmente ausente, y la que sí está es su ministra del Interior, que a su vez es la vicepresidenta. ¿No hay presidente del Consejo de Ministros que asume ese rol? Sería Carolina Toa en este contexto, pero ya renunció para ser candidata a la presidencia. Ahora, es decir, que era presidenta del Consejo de Ministros y ministro del Interior. Exactamente. Ahora, hablemos de los tres partidos de derecha. Tú eres parte del equipo del Partido Nacional Libertario de Chile, que es un partido liderado por Johannes Kaiser, hermano de Axel Kaiser, que es este intelectual liberal chileno, un referente del liberalismo chileno cercano a Javier Milei. Pero, y por otra parte, está el partido republicano de José Antonio Kast y digamos que la derecha tradicional de Evelyn Matei. Estas son las alternativas de la derecha, están arriba en las encuestas, ante una izquierda desprestigiada, pero se trata de todos modos de una derecha dividida. Se habla de la posibilidad de una alianza por parte del partido republicano, el partido libertario de Chile, libertario nacional, y también de los socialcristianos. ¿Qué posibilidades ves de que se concrete esta fórmula? Bueno, ha estado muy interesante el debate sobre las primarias, porque en Chile, antes de ir a primera vuelta, se pueden diseñar primarias por bloque. Por ejemplo, por el bloque de la derecha, una primaria, y luego tener un candidato único que representa a todos los partidos de centro-derecha, y lo mismo por el lado de la izquierda. ¿Cuál es el asunto? Como Johannes Kaiser en 3 meses pasó de un 1% de popularidad a encuestas que lo sitúan entre un 15 y incluso un 30%, entonces Evelyn Matei, que va primero en las encuestas, no está dispuesta a ir a una primaria con Johannes Kaiser por miedo a perder. ¿Y por qué? Porque hay un precedente. Porque Joaquín Lavín, que fue el abanderado de Chile Vamos, que es la coalición de Evelyn Matei que la apoya actualmente, hizo lo mismo con un outsider que se llamaba Sebastián Sichel y perdió en la primaria. Bien, y Joaquín Lavín iba primero en todas las encuestas, lo invitaban a todos los canales de televisión, bien salía en la prensa todos los días explicando sus propuestas y aún así perdió. Entonces Evelyn Matei teme que le pueda ocurrir lo mismo, por lo tanto no hay primarias por ese lado. Por el lado de José Antonio Kast, lo mismo, porque como Johannes Kaiser tiene un discurso de derecha dura, es decir, un discurso muy liberal en lo económico, bien, y muy de orden público, bien, la misma gente o los votantes e incluso diputados del Partido Republicano se están cambiando, están incluso renunciando militantes del Partido Republicano para inscribirse en el Partido Nacional Libertario. De hecho, desde noviembre hasta la actualidad, el Partido Nacional Libertario es el segundo partido más grande de Chile. El primero es el Frente Amplio, que es el partido del gobierno del presidente Boric, y luego viene el Partido Nacional Libertario. Por lo tanto, José Antonio Kast tampoco tiene mucho incentivo a generar primarias. El único que tiene incentivos a tener primarias es Johannes Kaiser. Entonces, dado ese escenario, lo que sí se está conversando es alianzas parlamentarias, es decir, para tener candidatos comunes a la Cámara de Diputados y al Senado. Entonces, por un lado iría Chile Vamos con sus senadores y diputados de Evelyn Matei, y por otro lado senadores y diputados de libertarios, de republicanos y de social cristianos. Eso sí se está conversando, tener una lista única. Víctor, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque.
Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política de Chile, acompañados por Víctor Espinosa, economista especialista en crecimiento y desarrollo económico y docente universitario. Víctor, en el bloque anterior estabas señalando que varios diputados del Partido Republicano estaban pasando al Partido Nacional Libertario. Incluso el propio Johannes Kaiser militó en el Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast. ¿Se podría decir que el Partido Nacional Libertario es una decisión del Partido Republicano? Tanto del Partido Republicano como de la UDI, y de hecho lo interesante es que el 90% de los militantes del Partido Nacional Libertario, que repito es el segundo partido más grande de Chile desde noviembre hasta la fecha, el 90% son personas que nunca habían militado en un partido político. Por lo tanto, el fenómeno de Johannes Kaiser se está transmitiendo. Bueno, ¿qué es lo que está transmitiendo? El hartazgo de la gente con la política tradicional, es decir, políticos que piensan A, pero dicen B y finalmente hacen C. De hecho, por ejemplo, si uno lee el programa de gobierno del expresidente Sebastián Piñera en su segundo mandato, la primera página decía: nuestro gobierno, bien, es un gobierno del emprendimiento. Si nosotros somos electos, lo que vamos a hacer es reducir impuestos y eliminar las trabas burocráticas y legales que obstaculizan el ahorro, la inversión y el emprendimiento y la generación de riqueza en nuestro país. ¿Qué hicieron cuando llegaron al gobierno? Crearon más ministerios, aumentaron en la deuda, aumentaron el gasto público, aumentaron el déficit fiscal, bien, aumentaron las regulaciones, hicieron más difícil emprender. Eso es lo que se llama la permisología, bien. Y por otro lado, la izquierda, lo mismo, bien, te subió más los impuestos, bien, duplicó la deuda Michelle Bachelet como porcentaje del PIB, más regulación, bien. Entonces, la gente está harta de que le mientan. Entonces, por ejemplo, en el equipo de Johannes Kaiser, una de nuestras propuestas es reducir los impuestos a las empresas a las grandes empresas de 27 a 20% inicialmente, y en 4 años reducirla de 20 a 15. Y para las pymes, es decir, para las micro, pequeñas y medianas empresas, reducirlo de 25 actual a 12,5. Y no solo eso, sino que integrar el sistema. Bien, además, bueno, una serie de incentivos para las pymes y además una ley de invariabilidad fiscal por 50 años, que es más o menos lo que está haciendo Milei con el RIGI. Bien, para las grandes inversiones nosotros lo vamos a hacer para todos. ¿Y por qué 50 años? Porque los grandes proyectos mineros, por ejemplo, 10.000 millones de dólares, 15.000 millones de dólares, o grandes proyectos de infraestructura son con un plazo de una mirada de 50 años. Y lo que hemos visto en la última década y media es que cada gobierno te está cambiando las condiciones tributarias. Cada gobierno hace una reforma tributaria para subir los impuestos. Entonces, nuestra ley de invariabilidad fiscal lo que va a hacer es que ningún político por 50 años va a poder crear impuestos ni subir tasas. Solo va a poder reducir tasas y eliminar impuestos. Luego, por ejemplo, en Chile se cobra impuestos a las transacciones bursátiles, ¿bien? Es decir, por comprar acciones, etcétera, en la bolsa de comercio de Chile, un 10%. Eso lo vamos a eliminar. ¿Por qué? Porque las personas que invierten en bolsa, sus ganancias son parte de su ingreso, por lo tanto ya son gravados por el impuesto a la renta personal. Por lo tanto, incorporar adicionalmente un impuesto a las transacciones bursátiles, un impuesto al capital, es una doble tributación. Entonces, ese es nuestro espíritu, comenzar a eliminar estas trabas fiscales, por un lado, y darle certeza al emprendimiento hacia el futuro. Y además tengo entendido que también están buscando, al igual que lo ha hecho Javier Milei en Argentina, eliminar ministerios, reducir la burocracia del país y diversas medidas que también encajan no solamente en lo aplicado por Javier Milei en Argentina, sino en lo que señala el hermano de Johannes Kaiser, Axel Kaiser, desde hace más de 10 años. Bueno, y todo este tema sería muy interesante conversarlo contigo en otra oportunidad, pero el tiempo es complicado en televisión, así que nada, pues Víctor, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Un gusto, muchas gracias y siempre pueden contar conmigo. No, gracias por acompañarnos. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Con nosotros hasta una próxima edición.